entonces la clave. Bien, el examen constaba de dos preguntas, eran preguntas aleatorias, ¿ok? Por cuestiones de tiempo, el corre-corre, muchos de esos factores, pues bueno, solamente diseñé dos preguntas o dos versiones de una misma pregunta para cada caso. Por ejemplo, la primera pregunta tenía dos versiones. La versión 1.1, como pueden ver, bueno, se tiene una muestra de 150 mediciones de ruido. Ok, esa es otra de las cosas que yo también estoy tratando de hacer en este curso, es desligarme un poco del contexto de los casinos y los juegos de envite y azar, y que si la pelotica, que si el dominó, la ficha, el dado, el juego perfecto, el juego imperfecto, que si los jugadores. No, estoy haciendo un esfuerzo porque las preguntas estén enfocadas más hacia lo que es el contexto de la ingeniería y más específicamente la ingeniería industrial. Entonces, bueno, eso también requiere su revisión, pues, y su validación. Bueno, este es un clásico estudio que se hace en higiene y seguridad ocupacional, que es una de las tantas vertientes de nuestra carrera. ¿Okay? Entonces, bueno, se les da toda esta serie de información. Son 5 clases, son 5 intervalos de clase, ¿verdad? El N150. Y bueno, les dan ciertos datos. Les piden el coeficiente de variación de la muestra. ¿Okay? Creo que había una frase adicional que era que había que expresarlo en términos de porcentaje. Recuerden que el coeficiente que viene siendo es el cociente entre la desviación y la media, ¿verdad? Por supuesto, cuando ustedes hacen ese cociente, tiene que darles un número comprendido entre 0 y 1, que al multiplicarlo por 100% les da un porcentaje de qué tanta variación o qué tan homogénea o heterogénea es la muestra en sí. ¿Okay? Bueno, entonces aquí comienza el proceso de deducción. ¿Ok? Fíjense que la deducción se hace bastante rápido. Fíjense que yo les había recomendado que, bueno, que trabajen todo en términos de las F minúsculas. ¿Ok? En todo caso aquí, bueno, también pueden trabajar en términos de las F acumulativas, pero fíjense que ya los cálculos salen bastante, las deducciones salen bastante rápido. Se puede ir construyendo esta, o se puede ir reduciendo ya por lo menos los valores iniciales. Luego, después con base a lo que ya tienen aquí montado en la tabla, pueden empezar a deducir, por supuesto, las F minúsculas, F sub 2 minúsculas, es decir, la frecuencia absoluta en la clase 2, la frecuencia absoluta en la clase 3, de H sub 3, bueno, pueden seguir deduciendo más información hasta llegar entonces a F sub 5, ¿verdad? Con todos los datos deducidos, bueno, pueden ir generando entonces el resto de la información. Fíjense que esto yo me imagino que al que le tocó este ejercicio no debería haberse complicado mucho. La deducción, bueno, viene siendo esta que tienen aquí, ¿ok? Todavía quedaba pendiente resolver el parámetro A y el parámetro D. Recuerden que A viene siendo el valor inicial, ¿ok? Del conjunto de datos. Y los parámetros D vienen siendo ¿qué cosa? O el parámetro D viene siendo el ancho del intervalo de clase. ¿Ok? Luego entonces, bueno, se recurre a los percentiles, cálculo de los percentiles. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, hay un dato que nos dice que es que la desviación intercuartílica, ¿verdad? El intervalo intercuartílico vale tanto esta fracción, ¿verdad? El intervalo intercuartílico que viene siendo la diferencia entre el cuartil tercero y el cuartil primero. ¿Ok? Q sub 1 y Q sub 3. Entonces, este es el intervalo intercuartílico. ¿Ok? De aquí, por supuesto, sale una ecuación de la cual el parámetro A se cancela y se puede despejar rápidamente el valor del parámetro D, es decir, el ancho de cada intervalo de clase, que viene siendo 4. Después del apartado 4, en el apartado 4 les dicen el promedio del 90% superior de los datos equivale a tanto. ¿Qué es el 90% superior de los datos? Es la muestra, pero eliminando el 10% inicial, la muestra ordenada. ¿Okay? Entonces la muestra ordenada, si nosotros nos fijamos por la tabla de distribución de frecuencia, fíjense que el 90% superior que viene siendo todo lo que corresponde a las clases 2 en adelante.
La clase 1, que es el 10% inicial, se elimina completamente. En su totalidad, pues, no hay que inventar mucho aquí. Entonces, fíjense que lo que se procede es a simplemente elaborar la ecuación de la media, pero la media truncada, truncando solamente la primera clase en su totalidad. ¿Ok? Por supuesto, al hacer ese truncamiento, ya la muestra de datos que antes era de 150, se le restan todos los componentes de la primera clase, que es la que se elimina, que son 15 datos. Entonces la media te queda entre las clases que quedan, dividido entre 135. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de aquí, bueno, a partir de este punto, aquí está 135, se hacen algunas factorizaciones, algunos ajustes, etcétera, les viene dando entonces como resultado final que el parámetro A vale 70. Con eso ya tienen entonces la tabla completa. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que viene a continuación? Simplemente los cálculos típicos de la media completa. Dicen que esta media es distinta a la media de los datos, porque de la media de los datos del problema, porque era una media truncada. Esta viene siendo la media completa, ¿ok? De todos los datos, de todos los 150 datos, que les debería dar 80.1333. La media de los cuadrados de los datos, ¿ok? La varianza, ¿ok? Que viene siendo la diferencia de estos dos parámetros, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, sacan el cociente, lo multiplican por 100 y les da este resultado. ¿Bien? La segunda versión de la primera pregunta era una muestra de mediciones de iluminación. Esta es otra vez tomando como contexto un caso de estudio de la higiene y seguridad ocupacional. En los estudios de puestos de trabajo, pues, en este caso el parámetro de iluminación. El mismo estilo. Se les dan unos datos, obtienen aquí yo hago mucho énfasis en tratar de llevar todo en términos de las frecuencias absolutas, que es como que la variable independiente de todo este conjunto de información, ¿verdad? Generan un sistema de ecuaciones, lo resuelven, les dan estos valores, ¿verdad? Generan esta tabla, ¿ok? Porque fíjense que si se fijan bien, ¿por qué me gusta que trabajen en términos de las F minúsculas? Porque todo lo demás depende de esto, ¿ok? Este viene siendo, entonces por eso es que con toda la información, lo importante es que toda la información que les dan del enunciado del problema, hay que llevarlo en términos de las F minúsculas, de las frecuencias absolutas. ¿Bien? Bueno, el mismo procedimiento, les dan en este caso la información de la mediana, si recuerdan que la mediana es el percentil 50 y vale tanto, 690, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una interpolación, pero una interpolación es esto donde trabajan con el 50% de los datos, si se guían con las H mayúsculas, pueden ubicar en cuál clase se encuentra la mediana para efectuar entonces la interpolación en dicha clase. En este caso resulta que la mediana se encuentra en la clase 3. Plantean su ecuación de la interpolación lineal, llegan a esta ecuación que tienen aquí, luego regresamos a otro caso de media recortada, pero en este caso les dicen, esa media recortada, la mediana, a ver, si se elimina el 15% inicial y el 15% final, fíjense que es el 15 inicial y final, es decir, los primeros 15% y los últimos 15% de los datos. Entonces el promedio resultante es este. En este caso es una media que se está truncando por ambos lados, al comienzo y al final. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, bien sencillo. Fíjense que si eliminamos el primer 15%, es completamente la clase 1. Y si eliminamos el último 15%, eliminamos completamente la última clase. Por lo tanto, la media truncada se construye, se evalúa solo con las tres clases del medio. ¿Lo ven? Entonces, bueno, se realiza el cálculo, ¿verdad? Aquí está, se hace el cálculo de la media truncada, ¿ok? Se obtiene la ecuación asociada a esta media truncada que tenemos aquí. Con esta ecuación y esta ecuación se plantea este sistema, se resuelve, nos da estos resultados. El valor inicial de la muestra es 560, el ancho del intervalo de clase es 50
Y ya a partir de este momento, ya lo que resta es hacer carpintería. De hecho, este ejercicio es muy parecido al del parcial del semestre pasado que lo revisamos en una de las clases que tuvimos sobre ejercicios resueltos. Había que hallar en este caso el porcentaje de datos que estuviesen fuera de especificación. Le aplico esta forma. ¿Ok? Bueno, nada, había que hallar los valores, los percentiles asociados a esos porcentajes y bueno, les tenía que dar como resultado finalmente 58%. 58% de los datos están fuera de las especificaciones de iluminación. Eso en términos de una consultoría de ingeniería industrial en el área de seguridad y salud laboral implicaría que hay que hacer mejoras en los puestos de trabajo en el 58% de los puestos porque están fuera de especificaciones en términos de lo que es iluminación deficiente o exceso de brillo. Eso, por supuesto, afecta a lo que es el desempeño del trabajador, en su salud, pues, y también puede impactar no solamente en accidentes ocupacionales, enfermedades de la vista, sino también pueden ocasionar fallas en la productividad de la empresa. ¿Okay? Bueno, después entonces, ¿qué es lo que se hace? Después de hallar este valor, se multiplica por 100% y tenemos 58%. Esa era pues la respuesta de la segunda versión de la primera pregunta. Luego pasamos al grupo de preguntas número 2. Si se fijan bien, esta pregunta era muy parecida a la pregunta del parcial del semestre pasado, que era de los paquetes de harina que estaban dentro de especificación, por debajo de especificación y fuera de especificación. Eran 3 lotes, ¿verdad? O como la pregunta de las tesis, que si las tesis eran de diferentes temas o estaban siendo realizados en diferentes empresas, tipos de empresas, ¿verdad? Bueno, este era más o menos el mismo estilo, solo que estaba en el marco o en el contexto de una empresa aseguradora. Una empresa aseguradora, ¿verdad? El departamento de mercadeo de una institución aseguradora maneja una muestra de 1.500 operaciones. Las 3 operaciones más importantes o las más destacadas son reembolsos, generación de orden médica y generación de carta de aval. Lo típico en una empresa aseguradora de seguros médicos, pues, cirugía, hospitalización, maternidad. Luego, otro tipo de clasificación tiene que ver con los clientes que realizaron ese tipo de operación y los agruparon en 3 regiones. Región nororiental, región central y región centro-occidental, que son como las que tienen mayor movimiento, pues, ¿ok? Para esta aseguradora. Luego, un analista del departamento de mercadeo presentó el siguiente resumen estadístico. Existen 400 clientes de la región central, 600 clientes de la región nororiental, 100 clientes residenciados en la región centro-occidental que solicitaron órdenes médicas. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí estamos en presencia de una intersección. ¿Ok? Región centro-occidental con órdenes médicas. Aquí tenemos una intersección que es de valor 100. Todas las solicitudes de reembolso provienen de la región nororiental. ¿Ok? Entonces, ninguno de los clientes residenciados en la región nororiental solicitaron órdenes médicas. Existen 850 solicitudes de carta aval, existen 400 solicitudes de reembolso. Determinen la probabilidad de seleccionar una solicitud de carta aval dado que fue realizada por un cliente de la región central. La primera opción, que me imagino que es la que la gran mayoría debería haber elegido, es hacer la tabla de contingencia. De repente puede resultar un poquito laboriosa, pero una vez que se construye, las probabilidades condicionales salen directamente. Es más, te puedes ahorrar el teorema de Bayes, porque todo te lo da la tabla de contingencia, ¿cierto? Con los datos aportados, se puede construir esta primera versión, donde todo lo que son los B sub I o los B sub J, mejor dicho, vendrían siendo las diferentes regiones. B sub 1, región central, región oriental, región occidental. A sub 1, A sub 2, A sub 3, las diferentes tipos de operaciones, reembolso, orden médica y carta aval. Entonces, fíjense cuáles son los datos. Si les dicen que habían 400, por ejemplo, existen 400 clientes residenciados en la región central. Ajá, 400 clientes en la región central, es el total. 600 clientes residenciados en la región nororiental, de sus 2, 600. 100 clientes residenciados en la región centro-occidental que solicitaron órdenes médicas. Región centro-occidental, órdenes médicas, 100. Aquí está la intersección. Todas las solicitudes de reembolso provienen de la región nororiental. Reembolso viene siendo este renglón que está aquí. Todas
vienen de la región nororiental. Significa que de la región central y de la región centro-occidental no hubo ninguna, vale 0. ¿Ok? Entonces, primera cosa que tienen que entenderse de aquí. Ninguno de los clientes residenciados en la región nororiental solicitaron órdenes médicas. Ninguno de los clientes o situados en la región nororiental solicitaron órdenes médicas. Significa que esto vale 0. ¿Lo ven? Existen 850 solicitudes de carta aval. Carta aval, 850 solicitudes. Existen 400 solicitudes de reembolso. 400 solicitudes de reembolso. O sea, bueno, empezamos a hacer nuestras deducciones. Lo primero que nosotros podemos deducir, primero que nada, es la cantidad de operaciones relacionadas con órdenes médicas, que es A sub 2, que vendría siendo 1500 menos estas dos que están aquí. Nos da entonces el total. Eso vendría siendo 250. El total de clientes de la región centro-occidental serían 1500 menos estos dos valores, vendría siendo 500. Y de una vez podemos deducir directamente el total de clientes de la región nororiental que pidieron reembolso. Que bueno, si esto vale 0 y esto vale 0, entonces directamente 400. ¿Okay? Con estos nuevos datos, con estos nuevos datos generados, podemos ahora deducir qué cosa. Esta intersección, que vendría siendo 600 menos estos dos valores, esta otra intersección que sería 500 menos estos dos valores, y esta intersección que está aquí, que vendría siendo 250 menos estos dos valores, y son todos estos que están acá. Finalmente, ¿qué nos falta ahora por deducir? Bueno, simplemente el total de clientes de la región central que pidieron cartas avales. Bueno, simplemente es 850 menos esto o 400 menos esto. Cualquiera de los dos nos va a dar exactamente lo mismo, que viene siendo 250. Listo, ya tenemos la tabla de contingencia. Si todo esto lo dividimos entre 1500, nos da entonces qué cosa? Directamente las probabilidades. Cada celda es una probabilidad de intersección y cada extremo por acá viene siendo las probabilidades puras. Recordando la definición de probabilidades condicionales, si nos piden la probabilidad condicional, es decir, que determina la probabilidad de solicitar una carta val dado, es decir, A sub 3, dado que fue realizado por un cliente de la región centro-occidental, B sub 3. Entonces la probabilidad condicional que nos piden es A sub 3 dado B sub 3. Bueno, recordamos la definición. La definición es la intersección A sub 3 B sub 3, sería esta intersección que está aquí, ¿verdad? A sub 3 B sub 3, dividido entre ¿quién? Entre la probabilidad de B sub 3, que vendría siendo esta que está acá, la probabilidad de B sub 3. Al hacer este cociente les tiene que dar 0.8. ¿Lo ven? Este ejercicio, un ejercicio muy parecido, se hizo en clase, está en uno de los videos. Okay, fíjense que no me estoy sacando nada de la manga, o sea, es algo que es consistente con lo que se ha venido dando en clase hasta el momento. Otra forma, inclusive, mucho más fácil, más rápida de resolver este ejercicio, es más, sin ni siquiera realizar tabla de contingencia. Esta forma de resolverla, por supuesto, alguien que haya sido, no sé, sobreviviente de de cursos anteriores que sea repitiente, que de repente lo haya visto más directamente, o que haya sido alumno del profesor Díaz. Bueno, simplemente es planteando esta probabilidad, ¿verdad? Probabilidad de A sub 3 dado B sub 3 es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B sub 3 puro, la probabilidad de B sub 3 directamente por espacios muestrales. Bueno, se saca esta cuenta, les tiene que dar 1/3. Luego, por ley de la probabilidad total, sabiendo que la probabilidad de B sub 3 es igual a la suma de estas intersecciones que tenemos aquí, ¿ok? Sabiendo que la intersección de A sub 1 con B sub 3 es 0, ¿verdad? Porque eso es un dato que nos lo dicen de manera indirecta. A sub 1 con B sub 3 es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros calcular? Deducir la probabilidad de A sub 3 con B sub 3, que es justamente la que necesitamos en esta probabilidad condicional. Se despeja, ya conocemos B sub 3, que se dedujo aquí directamente, se despeja y nos da 4/15.
Con 4/15 y 1/3 se plantea esta fórmula y nos da 0.8. Fíjense que este camino inclusive es muchísimo más rápido. Quizás es un poquito más abstracto, pero se ahorran la tabla. La tabla es un tiro al piso, pero requiere un poquito de trabajo. Es como un sudoku. A quienes hayan hecho alguna vez un sudoku saben que no creo, no recuerdo si todos daban 0.8. Vamos a ver la otra versión. La pregunta 2.2, ¿okay? Era muy parecida también, solo que por supuesto cambiaban datos. En vez de ser 1500 eran 2400 operaciones. Pero bueno, el análisis es exactamente el mismo. Voy a avanzar rápidamente. ¿Ok? El procedimiento es exactamente el mismo, la tabla de contingencia, ¿verdad? Así era como quedaba. Y finalmente el resultado daba 0.33. 1/3, pues, en pocas palabras. Otra forma de resolverlo sin tabla de contingencia, para aquellos que de repente no les gusta la tabla de contingencia y que de repente les hubiese resultado mucho más rápido, era plantear directamente la probabilidad condicional, que era el cociente de la probabilidad de intersección entre la probabilidad pura. Esta probabilidad sale directa, que era 3/8, ¿verdad? Y la probabilidad de la intersección ya la teníamos, que era simplemente 3 entre 2400 dados, que era justamente la intersección que tantos clientes de la que pidieron reembolso provenían de la región central, a sub 1 b sub 1. Ese era un dato. Entonces, fíjense que hasta desde cierto punto de vista sobraban datos, que de repente teníamos los datos exactos para hacer la tabla de contingencia, que eso fue una de las cosas que expliqué, pero si de repente a lo mejor ni siquiera te hacían falta todos estos datos, simplemente de todos estos datos podías agarrar y escoger solo los que tú necesitabas para hallar el problema directamente. Era una probabilidad condicional sencillita, sin tanta cosa. Okay. Ajá. Entonces, en la primera versión daba 0.8. ¿Ok? La segunda versión, eso es 0.8, creo que eso es en fracciones, creo que eso es 4/5. ¿Ok? Y la otra era 1/3, la otra versión. Luego tenemos el grupo de preguntas 3. Esta, bueno, la típica pregunta de muestreo, tenía que preguntarles algo de muestreo. Pero si se fijan bien, este mismo problema yo lo expliqué en clase también. ¿Se acuerdan del muestreo de las cajitas? Que de repente había unas cajitas que tenían comportamiento independiente, etcétera. Porque, bueno, eso revisen el video. De hecho, esta pregunta yo la expliqué en una de las clases extras que yo di. La última clase extra que después de la que me faltó muy poquitas, que me faltó un gentío y solamente me asistieron como unas 4 o 5 personas, pero igual les dejé el video y les dejé el PDF con la explicación. ¿Okay? De hecho, esta misma pregunta está entre los ejercicios resueltos de la guía. Lo que hice fue, bueno, cambiar el contexto, explicar un poco, en vez de que sean cajas de lote A y lote B, bueno, algo un poco más realista. Lotes de turnos diurnos y nocturnos, pero esto es equivalente a decir, bueno, estas son las cajas A y las cajas B, pero finalmente es el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? Que el producto que viene del turno diurno tiene menos probabilidad de error que el del turno nocturno. Y es lógico, porque en la noche la gente puede cometer más errores, por cansancio, por el nivel de iluminación, por distracciones, por lo que fuere. Entonces, por supuesto, cuando uno está haciendo estudios de ingeniería de métodos en líneas de producción, uno no puede contemplar o tratar del mismo modo la producción del día que de la noche, justamente porque el ser humano es más susceptible, es más propenso a cometer errores en la noche, por lo tanto eso afecta a la productividad. Entonces, bueno, ese es el lote A y el lote B, pues, en pocas palabras. Embalados en 5 unidades, etc. Se tiene establecido que, bueno, se genera un lote de 30 cajas, 5 de las cuales son de fregaderos fabricados en el turno de la noche y el resto en el día. Es decir, de esta muestra tenemos 5 del turno nocturno y 25 del turno diurno, sujetos a sus respectivas probabilidades de errores. ¿Ok? Se hace un muestreo en el cual se extraen 2 cajas de ese lote de forma aleatoria, es decir, existe la posibilidad de que en esa muestra de tamaño 2, las dos cajas que caigan allí sean todas del turno nocturno o todas del turno diurno o una y una del día y una de la noche. Bien.
Entonces, bueno, nos piden determinar la probabilidad de que el analista de calidad seleccione dos cajas del turno nocturno, dado que el lote fue rechazado. Entonces, hay que asumir que el resultado final fue rechazar el lote. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si se rechazó el lote, las cajas que cogidas hayan sido del turno nocturno? ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que hacer es plantearse qué cosa, plantear los eventos. Los eventos que se aconsejan plantear en este problema son, por ejemplo, H sub I, que vendría siendo que hay I cajas de productos del turno nocturno, ¿okay? Porque es como el que tiene más errores, el que más nos interesa a nosotros analizar. Y de paso es el que nos ponen aquí de referencia en la pregunta. Por lo tanto, ¿cuánto puede valer I? Puede valer 0, 1 o 2. Es decir, H sub 0 significa que en la muestra inicial hay solamente cajas del turno diurno. 1, una del diurno, una del nocturno. Y 2, las dos son del turno nocturno. Luego tenemos A sub J. Hay J productos del turno nocturno con defectos. Es decir, cuando ya hablamos de productos, estamos hablando de, bueno, el contenido de los productos de la caja. ¿Ok? 0 productos defectuosos de la caja nocturno. 1, 2, 3 defectuosos. Y para B denotamos los productos que se hicieron en el día. Y luego definimos L, se acepta el lote. Por consiguiente, L barra, ¿verdad? Se rechaza el lote. O complemento de L sería el de rechazar los lotes. Esto está fácil porque fíjense que a partir de este momento podemos construir ¿qué cosa? El árbol de eventos, donde las probabilidades de la primera etapa de ramificación del árbol vendrían siendo puras probabilidades hipergeométricas. ¿Ve? Y la segunda etapa de ramificación son ya las probabilidades condicionales. Pero fíjense la forma en que vienen estas probabilidades condicionales. L dado a H o complemento de L dado un H sub I. ¿Lo ven? Pero ¿cuál es el tipo de probabilidad que nos están pidiendo? Es la probabilidad de que de H sub 2, porque fíjense, dos cajas del turno nocturno dado L barra, dado complemento de L. Entonces, como son probabilidades en sentido inverso, tenemos que recurrir a qué cosa? Al teorema de Bayes. Pero antes de ir al teorema de Bayes, ¿qué tenemos que hacer? Primero hallar estas probabilidades y después las probabilidades de la segunda etapa. Las probabilidades de la primera etapa son directas, son probabilidades del modelo hipergeométrico. Ahí no hay mucho que explicar de allí. La probabilidad del evento L, es decir, de aceptar el lote, dado que las dos cajas que cayeron en la muestra son del turno diurno, es decir, H sub 0, pues bueno, exactamente se calcula como se explicó en aquella clase de esa clase extra que la mayoría faltó, pero igual estaba el material ahí disponible en internet, en el módulo 7 y el video. Bueno, es simplemente aplicar el modelo binomial, ¿ok? Primero, la probabilidad de que hubiese 0, ¿ok? O que hubiese 1, porque recuerden que el criterio de aceptación del lote, ¿cuál es? Que haya a lo sumo una defectuosa, ¿ok? Bueno, se aplica el modelo binomial. Fíjense que aquí, o sea, como todas las cajas son del lote diurno, entonces en vez de ser 5, se cuenta hasta 10, ¿ok? Luego, la probabilidad de aceptar el lote, dado que hay una caja del turno nocturno y por ende la otra caja es del turno diurno, se calcula como la unión de estos eventos, es decir, que la primera caja, que no hayan defectos ni en la caja del turno diurno ni en la caja del turno nocturno, o que haya que no hayan defectos en la caja del turno nocturno y solo una defectuosa en el turno diurno, o una defectuosa del turno nocturno y 0 defectuosas en el turno diurno. La unión de esos eventos, cuando uno lo evalúa en términos de probabilidades, es la suma de estos, ¿ok? Directamente, la suma de estas probabilidades. Aquí sí se tiene que, como son eventos, como son intersecciones de eventos independientes, ¿verdad? Porque lo que pase en una caja no interfiere para nada con lo que pase con la segunda. Entonces la probabilidad de la intersección es simplemente, por criterio de eventos independientes, el producto de esas probabilidades. La probabilidad de A sub 0 intersectado con B sub 0 es esta. Pero noten que aquí ahora sí se está trabajando solo con 5, porque es el contenido de cada caja, ¿ok? 5 de la caja A, 5 de la caja B, o de la caja del turno nocturno y la caja del turno diurno. Se hace el producto, modelo binomial, producto, nos da este resultado. Aquí tenemos ninguna caja defectuosa del turno diurno,
una defectuosa del turno nocturno. Producto, el razonamiento está ya explicado en el video que les dije de la clase de extra, que se dio, de esa última clase extra. Y esta vendría siendo la probabilidad, pues. Se hace después el cálculo de aceptar el lote dado que las dos cajas son del turno nocturno. Otra vez asumimos que son 10 en vez de 5 porque las dos son del mismo tipo de caja. Me queda menos de un minuto. Vamos a pasarnos de una vez a la siguiente sesión antes de que nos bote el Zoom. ¿Ok? Nos vemos ahorita.